Incluso en medio de las peores catástrofes, en medio de las peores tragedias, en los momentos más difíciles, nosotros podemos hallar bendiciones, nosotros podemos hallar nuestra grandeza. Yo soy Tabata Martínez y este es un espacio para inspirarnos, conectarnos, acompañarnos, trascender, transformarnos y renacer de entre las cenizas como el ave fénix todas las veces que sea necesario. Está realmente permitido reinventarse y podría decir que es hasta necesario, porque no somos seres que estamos estáticos, sino somos seres dinámicos. Entonces, entrando un poco en contexto, ¿qué es la reinvención, no? Y según el diccionario de la Real Academia Española, encontramos que la palabra crear significa producir algo de la nada, ¿no? Y luego si entonces indagamos un poco más, encontramos que la palabra reinvención da sentido a esto de empezar de cero sobre algo que ya existía, pero con la intención de hacerlo mejor, diferente o quizás con otra intención, ¿no? Luego de haber atravesado aprendizaje, hacerlo con otra intención para que nos dé un resultado distinto, ¿no? Si esto lo llevamos un poco a nuestro campo, a lo personal, podríamos entonces entender que reinventarnos se trata de potenciar todo lo que ya somos, ¿no? Nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras fortalezas, nuestros conocimientos, y de alguna u otra forma irnos ya alejando de aquello que no nos sirve más, que ya cumplió como la función en nuestra vida en un momento dado y que para nosotros poder movernos hacia adelante necesitamos ya dejarlo, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros nos reinventamos muchísimas veces a lo largo de nuestra vida, ¿no? Podemos reinventarnos a nivel profesional, podemos reinventarnos personalmente con respecto a nosotros mismos, nuestras creencias, podemos reinventarnos en una relación de pareja, podemos reinventarnos en familia, ¿no? Entonces, esto significa que de alguna u otra forma nosotros atravesamos por muchos procesos de transformación personal a lo largo de toda nuestra existencia, ¿no? Y creo que nuestro principal obstáculo es que crecemos con esta idea de que la vida es lineal, ¿no? De que nosotros cumplimos como unas etapas muy específicas, muy definidas, que la sociedad de alguna u otra forma nos ha enseñado que tiene que ser así. Y lo hemos venido repitiendo muchas veces sin darnos cuenta porque es lo que nos enseñan y no lo cuestionamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vida lineal va así. Yo nazco, voy al kinder, en el kinder aprendo lo que tengo que aprender, paso a la primaria, de la primera ya paso el bachillerato, y ya en el bachillerato, entre los 16 y los 18 años, nos dicen que tenemos que elegir una carrera profesional. Y ojo, elige la carrera profesional que te dé plata o te dé dinero para cuando vayas a la parte de ejercer tu profesión, ¿no? Luego entonces, claro, te rayas la cabeza eligiendo la carrera que por fin empiezas a hacer, terminas la carrera y ya se te empieza a presionar de cuando te vas a casar, cuando te casas ya es y cómprate la casa, cuando te compras la casa ya cómprate el coche, cuando ya tienes la casa, el coche, el marido, ahora entonces ten los hijos. Luego entonces tienes los hijos y es ahora cría, educa a tus hijos, entonces de alguna u otra forma pareciera que terminamos viviendo es en nuestra fase, en la tercera edad, ¿no? Cuando ya nos estamos como jubilando, ¿no? Porque se nos exige mucho que sigamos como estas etapas muy marcadas y es como si no pudieras desviarte o como si no pudieras cumplirlo en otros tiempos. Y bueno, las cosas no es así porque al final nosotros nos vamos haciendo en el camino con las experiencias, ¿no? Un ejemplo de ello es pensar que a lo mejor elegiste una carrera, te graduaste, pero al final resulta que te das cuenta que esa no es la carrera que te gusta y pues decides hacer otra carrera. De alguna otra forma te estás reinventando a nivel profesional. Te puedes también reinventarte con un hobby o puedes incluso a lo mejor te das cuenta que has enviudado pero que te puedes permitir casarte de nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que pensar que la vida es así, con esas etapas donde de alguna u otra forma hay tantos prejuicios que no nos permitimos reinventarnos, suena como muy aburrido, ¿no? Y hace que de alguna u otra forma nos mantengamos como en una situación de esclavitud, de poca libertad, de ser felices viviendo la vida que queremos vivir, ¿no? Pero entonces, ¿por qué a veces nos cuesta tanto reinventarnos, ¿no? Y básicamente el problema está en la inercia.
en el hacer las cosas de forma automática, en no querer superar la pereza que da iniciar un cambio por el miedo a lo desconocido. Y es normal, porque si tenemos miedo a lo desconocido, nos da miedo qué vamos a sentir, cuánto tiempo va a durar, voy a poder sobrevivir a esto nuevo que voy a experimentar, ¿no? Y es normal, porque somos humanos y porque ese miedo a cómo me vaya a sentir, a cuánto tiempo puede durar el cambio o no, miedo a perder porque no tengo claro qué voy a ganar, ¿no? Obvio que es importante tener dirección. Los seres humanos podemos vivir con incertidumbre, pero, hombre, vivir sin dirección es difícil, ¿no? Tener una idea de realmente a dónde queremos llegar es una buena manera de tener un punto de partida, una reinvención, ¿no? Se dice que quien tiene un qué y un por qué va a encontrar un cómo, y muchas veces puede pasar que no sepamos exactamente cómo, pero sí sabemos dónde deseamos estar, y de alguna u otra forma, cuando sabes y te lo imaginas, estás vibrando con ello, ¿no? Hace unos días escuchaba a Nati Peluso decir, Nati Peluso es una cantante, ¿vale? Decir que ella no sabía cómo, pero que ya ella de pequeña sabía que ganaría dinero, o sea, que ganaría plata, ¿no? Como decimos en América, en Sudamérica. Y entiendo perfectamente lo que ella quería decir, porque a veces no sabemos cuál va a ser las experiencias o el camino recorrido, pero si tenemos un norte y de alguna forma estamos vibrando con ello, vamos a llegar. Porque la verdad es que, ya lo dije, los seres humanos podemos vivir teniendo incertidumbre, pero es difícil, o sea, no vamos a ningún lado sin dirección, ¿no? Es que no vamos a llegar a ninguna parte, porque tener dirección nos da una idea de dónde queremos estar. Y el hecho solo de pensarlo y vibrarlo hace que, bueno, que nos sintamos con esas ganitas de emprender, esas ganitas de atrevernos, de arriesgarnos, de ir, ¿no? Por esa reinvención. Entonces, esta inercia, que es el principal problema de la reinvención, hace que al final de alguna u otra forma nos conformemos como con sobrevivir, ¿no? En lugar de vivir. Es decir, que básicamente asumimos y aceptamos que la mediocridad forma parte de nuestra vida, cuando no es así. Entonces ustedes se preguntan, bueno, pero ¿cuántas veces entonces nos podemos reinventar? Y bueno, yo en mi caso, la verdad que todo esto lo comento desde mi punto de vista personal. No existe un punto fijo. La verdad es que la reinvención existe en todo momento porque no tiene tiempo y espacio, ¿no? Esto es un poco pensándolo yo. Tú le das forma con tus decisiones, le das ese tiempo y espacio con las decisiones que tú tomas. Entonces, por lo tanto, está permitido replantearse la vida 1000 veces de formas distintas si ese recorrido te está llevando a descubrir, a estar, a vivir tu misión, tu vocación, tu propósito de vida, ¿no? En dónde realmente quieres estar, en dónde sientes y mereces estar. Esto no quiere decir que vamos por la vida ahí dando tumbos, o sea, la loca que se reinventa 20 veces, o sea, no. Al contrario, muchos de los que nos estamos reinventando, muchos de los que hemos pasado por procesos de reinvención, estamos pasando por procesos de exploración, un poco de exfoliación, ¿no? De quitarnos las capitas, de ir adentro, de descubrirnos, ¿no? Y incluso puede que ya reconozcan su propósito, pero continúan reinventándose en la aplicación de ese propósito. Entonces, digamos que la reinvención te da como ese espacio de libertad en el que tú puedes hacer las cosas cada vez mejor y donde a medida que avanzas te sientes más cómodo con el proceso. Y bueno, yo llegué a la conclusión en el 2020 que yo o me reinventaba o me perdía, ¿no? Porque bueno, considero que ya me he reinventado otras veces en mi vida, principalmente cuando decidí emigrar. Ese proceso, aparte de ser una reinvención, fue un empezar de cero. Y es que considero que el fin último de reinventarnos es precisamente dejar de sentirnos perdidos, aunque indirectamente nos estamos metiendo en el terreno de la incertidumbre, ¿no? En esa boca del lobo, en ese túnel oscuro donde puede que al principio no hayamos luz, ¿no? Y que bueno, que nos toca atravesarlo con mucho miedo, pero con mucha valentía.
Y bueno, por mi propia experiencia, yo he reconocido que hay dos situaciones que pueden llevarnos a empezar de cero, ¿no? Bueno, no hablemos de empezar de cero porque hay que distinguir. Vamos a hablar a empezar de reinventarnos, ¿no? Y una de ellas, esto porque lo he vivido yo así y es lo que me ha llevado a mí a reinventarme. Una de ellas es la incomodidad. La incomodidad contigo mismo, la incomodidad con tu vida, la incomodidad con tus circunstancias. Ese yo no sé qué que te avisa que ya nada encaja, que nada cobra sentido, que hay un vacío, que lo tienes todo, pero nada funciona, nada te enciende la llama. Se siente como si tu cuerpo y tu alma estuvieran en direcciones totalmente opuestas, ¿no? Que no hay como sincronía ahí. Luego lo otro es como que le digo las crisis personales. Y las crisis personales es la crisis de la salud, una enfermedad, una molestia, una dolencia, las crisis de las relaciones personales y laborales, las crisis de la economía en casa, las crisis de la insatisfacción personal contigo mismo, ¿no? Y bueno, te quiero contar un poco cómo yo he vivido estos procesos. Yo, digamos, mi primer proceso de reinvención lo viví yo cuando dejé mi primer trabajo en Venezuela. Mi proceso de empezar de cero fue emigrar a España, porque bueno, empecé de cero. Luego en España he vivido dos procesos más de reinvención. Entonces, en Venezuela, ¿qué pasa? Que yo trabajaba en una oficina en la que evidentemente en un trabajo de lunes a viernes ya me había dado cuenta que no era lo mío, que no encajaba con mi personalidad, con mi carácter, que yo sentía que cómo era posible que yo iba a pasarme la vida en una oficina, cumpliendo un horario, sintiéndome cansada, amargada, desmotivada, enferma, ¿no? Ahí, o sea, fíjense que lo digo antes, las crisis de la salud. Yo estaba teniendo crisis de salud y las crisis de salud lo que me están avisando a mí es que algo aquí no va a andar bien, estamos desconectados, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que yo no tenía el coraje de irme de mi trabajo porque en el fondo estaba bien, ganaba bien, todo iba bien, pero yo ya tenía como con esas ganas, esa cosa de algo no me gusta, no me encaja, tengo este vacío, ¿qué me está pasando? ¿Será que tengo que cambiar de oficina, de empresa? Pero bueno, resulta que como yo no tomaba la decisión, llega un jefe, cambian a mi jefe de toda la vida, lo trasladan y llega uno nuevo con el que me llevaba fatal. Me llegaba tan mal al punto de que este hombre decide despedirme. Para que ustedes vean que a veces cuando nosotros vibramos, ¿no? Yo deseaba irme de ese trabajo, lo deseaba mucho, pero yo no tenía el coraje de hacerlo. ¿Y qué hace la vida? ¡Pum, pum! Aparece este personaje que lo necesitaba en mi vida para que de alguna u otra forma lo que yo quería, que era irme, se cortara, a lo mejor no de la mejor forma, pero al final me fui. Entonces, bueno, evidentemente me despiden y yo todo ese proceso, luego vino el proceso de planificar mi migración y finalmente llega el 2014. Yo del 2012 al 2014 me dediqué, bueno, finales de 2012 al 2014 me dediqué a estar conmigo, a hacer cosas que me gustaban, a escucharme, a escribir, a ver qué era realmente lo que quería. Y fue cuando finalmente yo, al emigrar a España, pues empiezo de cero. Cuando yo iba a empezar de cero, es porque cuando tú emigras, tú básicamente tienes que aprender en valores del país a donde vas, cambian tus identificaciones con ciertas cosas, empiezas a adaptarte a un entorno nuevo, a la cultura. Entonces, básicamente, estamos empezando de cero. Estás haciendo un antes y un después en tu vida, ¿no? Y bueno, sí, puede ser un proceso bastante duro y difícil de atravesar, pero que bueno, que se logra. Y luego, estando en España, evidentemente he atravesado dos procesos de reinvención. Uno fue que yo cuando llegué aquí decidí que yo no quería ejercer más mi carrera porque no me gustaba, no me hacía feliz, así de simple. Y yo dije, wow, perfecto, España, emigración es el momento perfecto, sin excusa de yo engavetar mi título. Me da igual. Yo no vengo a España a ejercer. Yo vengo a España a abrirme a un mundo de posibilidades, ¿no? Y bueno, y al estar aquí, pues evidentemente ejercí roles diferentes. He ejercido como camarera, he ejercido como entrenadora, he ejercido como limpiadora, como canguro, como socorrista, como un montón de cosas. Pero en el 2016 yo me reinvento profesionalmente cuando me saco un grado superior en actividad física deportiva,
ejerzo como entrenadora y otra vez en el 2020 sale el batacazo y es cuando yo digo, entro como un poco en crisis, ¿no? Y me había dado cuenta que estaba un poco en piloto automático, estaba muy incómoda con todo como cual estaba viviendo y pues fue cuando decidí reinventarme una vez más, es cuando decidí sacar este podcast, por ejemplo, es cuando dije definitivamente esto no es lo que quiero, esto tampoco es lo que quiero y he encontrado un foco en esto, ¿no? En un punto de mi vida. Entonces, como diría Mario Alonso Puig, cuando una persona siente la insatisfacción inspiradora, no debe apagarla, debe dejar que esa inspiración empiece a moverla. Y esa inspiración no es más que tu propósito de vida llamándote, tocando a la puerta, diciéndote, hey, vamos, que nos vamos, que aquí no es la cosa, que hay que seguir moviéndose hacia adelante, que hay que cambiar de rumbo, ¿no? Esto es como, imagínate una autovía donde hay muchas salidas y a lo mejor tú vas muy relajada y derechito por la misma vía y de repente te toca desviarte. Y a lo mejor te da miedo, estás asustadísima, pero este desvío para dónde me lleva, pero tienes que tomarlo. Y ya después, poco a poco, al transitarlo, empiezas a ver que es un espacio seguro, que a lo mejor hay baches, que te quedaste sin gasolina, pero tú sigues, ¿no? Como avanzando. Es como una carrera de resistencia, más que de velocidad. Pero bueno, nada en esta vida ni es gratis, ni es color de rosa, y no te voy a vender el tema de la reinvención como, ay, qué bello, qué maravilloso, porque reinventarnos requiere valentía, reinventarnos da mucho miedo porque nos exponemos, porque nos desnudamos, porque nos hacemos vulnerables, ¿no? No sabemos si va a resultar o no eso que estamos atreviéndonos a hacer, pero sí podemos reconocer si fracasamos, y aquí voy a entrar y voy a hablar brevemente del fracaso. Sí podemos reconocer que si fracasamos, habrá valido ese fracaso porque esto no significa que no puedas volver a hacerlo. Al contrario, o sea, es muy probable que lo vuelvas a intentar, pero con otra madurez, con una conciencia y una mentalidad diferente, ¿no? Habiendo aprendido de eso. Lo que quiero que entiendas es que el fracaso no es hasta aquí llegué, se acabó, no hay oportunidades, todo es blanco o negro. No. El fracaso lo que te está diciendo, oye, bueno, no ha funcionado por aquí, pero a lo mejor le podemos dar la vuelta y lo podemos intentar por este otro lado, ¿no? Como diría Winston Churchill, el éxito no es otra cosa que ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Entonces es sumamente importante para mí comentarte todo esto del fracaso porque tener éxito no es precisamente que haya ausencia de esto. Y porque mi intención es decirte que reinventarse es un camino fácil, pero el fracaso en sí te enseñará muchas cosas que te impulsarán de alguna u otra forma al siguiente nivel, ¿no? Esto evidentemente solo en caso de que ese fracaso ocurra, que ojo, que esto puede pasar como no puede pasar, ¿no? Y créeme que lo que pudiera parecer en un momento un fracaso puede ser la catapulta para que tú puedas llegar a donde quieres llegar. Lo que pasa es que depende de las gafas con las que queremos mirar las cosas, ¿no? Aquí entraría el tema del el optimista o el pesimista, pero bueno, eso es tema para otro episodio. Pues bien, también está claro que cuando nos estamos reinventando es porque ya de alguna otra forma hemos atravesado procesos de cambio internos profundos con nosotros mismos. ¿Y qué pasa con eso? Que muchas de las cosas con las que nosotros nos identificábamos, que formaban parte de nuestra personalidad, empiezan a cambiar también. Lo que quiere decir que tu entorno va a cambiar. Y lo que quiere decir a su vez que tú vas a dejar de identificarte con cierto tipo de personas y que cierto tipo de personas van a dejar de identificarse contigo. Y eso es normal, o sea, eso está bien, no pasa nada, ¿no? Algunas personas se quedarán contigo en el proceso, otros se alejarán, a lo mejor porque, obvio, ya no eres la misma, por lo tanto no comprenderán mucho de este nuevo proceso de reinvención donde incluye evidentemente el crecimiento personal, no solamente la reinvención profesional o la reinvención de pareja, ¿no? Incluye muchísimas otras cosas. Y para mí es como que súper fácil decirte, vamos, que lánzate, pero cada quien
tiene su proceso, cada quien tiene sus tiempos, ¿no? Si eres de lo que ha aparecido esta insatisfacción inspiradora, te invito a que te atrevas, a que te aventures, a que corras el riesgo, ¿no? A que lo intentes, ¿no? Este proyecto, esto que estás escuchando ahora mismo, Mujer Fénix, nace del hecho de que yo haya sentido esa insatisfacción inspiradora, ¿no? De tomarme tiempo, de escucharme, de sentirme, porque bueno, el cuerpo me hablaba mucho. Y aunque no sé si todo lo que tengo en mente se vaya a dar, sí puedo reconocer que vibro muy alto al compartir con ustedes mucho de estos procesos para que entiendan que lo que realmente es normal es que vayas por lo que deseas, pero para eso necesitas asumir responsabilidad y atreverte, ¿no? La vibración evidentemente es muy importante porque la vibración es un poco como tu intuición diciéndote si el camino que estás tomando es correcto o no. Y bueno, yo he aprendido que la reinvención es como una reconexión con nosotros mismos. Cada vez que te reinventas es como que una parte de ti, lo más profundo de tu esencia, aparece, pero sin juicio. O sea, es como tu verdadero yo, ¿no? Entonces, vale la pena expresarte, vale la pena crear, vale la pena inspirarte, atravesar esas crisis, esa fatiga, esa incomodidad, ¿no? Pero insisto, cuando nos atrevemos, cuando salimos de nuestra zona de confort, es absolutamente normal que puedas sentir miedo, pero lo único que te va a mantener enfocado será la actitud con la que vivas esa experiencia, ¿no? La actitud tiene que ser la actitud, el positivismo, vamos a decirlo así, si lo quieres, la actitud positiva, ¿no? El reconocer que incluso en una caída puedes hallar un aprendizaje, una bendición, ¿no? Entonces, es importante que te mantengas constante, que te entregues plenamente para que aparezca la creatividad, la inspiración. Y bueno, los obstáculos pueden surgir, pero tienes la opción de verlos como una interferencia, como una piedra de tranca o como un desafío más, ¿no? Que te llama a crecer, a evolucionar. Preguntarte si quien eres es quien realmente viniste a ser, si estás haciendo lo que realmente deseas, si estás compartiendo todo lo que puedes dar, es una buena forma, una buena vía de empezar, ¿no? A plantearte reinventarte. Y bueno, cuestiónate la vida, porque para que tú mismo puedas darte las respuestas sin tener que buscarlas en otros, ¿no? Tú mismo vas a saber cuándo necesitas reinventarte y darle todo un plus, un push a tu vida. Así que bueno, hasta aquí llegamos hoy con el tema de la reinvención. Espero que puedas inspirarte un poquito con esto de reinventarte. Estamos en buen tiempo para reinventarnos. El mundo nos está pidiendo reinvención, de cambio de reinvención no solo, a ver, la reinvención para todo. En el colectivo, la reinvención a nivel profesional, la reinvención en las parejas, entre las personas, todo está requiriendo un cambio de mentalidad, un push en las cosas que hacemos a como las solíamos hacer antes a como las hacemos ahora. Así que nada, espero que te inspires aquí y ya nos vemos en otro episodio de Mujer Fénix. Te mando toda mi buena vibra para este comienzo de semana. Salud.